El grupo yihadista islámico, también conocido como ISIS, sigue conmocionando al mundo después de los atentados a periodistas difundidos por internet, distintos atentados y la violencia sin límite. Ahora se conoce que secuestra y aprovecha la vulnerabilidad de las familias en las zonas de conflicto para adoctrinar a menores y enviarlos a la conflagración. Gustavo Sierra, periodista, corresponsal de guerra, realizó una impactante investigación en el reino de los terroristas que se expande por el mundo y que reflejó a través de su libro Los chicos del ISIS. Gustavo, estás en contacto, bienvenido al programa. Muchas gracias. Vamos a arrancar por el principio. ¿Qué es el ISIS? ¿Cómo surge el ISIS? Y el ISIS es una organización terrorista que ha llegado muy lejos y muy diferente a cualquier otra que veíamos hasta este momento, porque controla territorio. Hace casi 2 años decretó un califato entre Siria e Irak, y desde allí, desde Irak, es precisamente de donde vienen sus principales líderes, sus principales dirigentes. Es una escisión de lo que fue Al-Qaeda en Irak y que fue derrotada en ese momento militarmente por Estados Unidos. Algunos de estos hombres terminaron allí en una prisión que se llamaba Camp Bucca, y ahí se empezaron a juntar nuevamente y empezaron a reclutar a otros prisioneros que estaban en ese campo, como te decía, estadounidense, y ahí surge lo que sería la raíz del ISIS, es decir, una escisión de lo que había quedado de Al-Qaeda, la organización terrorista de Osama Bin Laden, derrotada en Irak, pero que encuentra la gran posibilidad una vez que comienza la guerra civil en Siria. Cuando estos hombres salen de la cárcel allí en Irak, inmediatamente se van a Siria y comienzan su trabajo, que terminó con una conquista de territorio enorme entre Siria e Irak. Amnistía Internacional advirtió que el ISIS lleva adelante una campaña sistemática de limpieza étnica en el norte de Irak, que han cometido crímenes de guerra, incluidas ejecuciones y secuestros contra minorías étnicas y religiosas. Sí. ¿Los chicos fueron el último botín de guerra del ISIS, Gustavo? Te diría que tienen un botín muy grande, empezando primero por las mujeres. Toda persona que fuera de una etnia diferente a los sunitas radicalizados que son ellos, fueron sometidas. En el caso de los yazidíes, que son un grupo cercano a los kurdos que estaban ahí en una zona en la frontera entre Siria, del lado sirio, pero también en Irak, apenas conquistaron ese territorio, ellos decretaron que todas las mujeres pasaban a ser esclavas y esclavas sexuales, y se las repartieron entre los milicianos y los líderes del ISIS, y sometieron primero a las mujeres. Pero además los chicos en esa zona tienen la obligación de ir a unas escuelas coránicas que ellos levantaron, y allí les dan entrenamiento militar. Los llaman los cachorros del ISIS. Es decir, que esos chicos también están sojuzgados, están secuestrados en cierta manera en estas escuelas. Y por último, decenas y decenas de prisioneros que tienen, no solo entre los que han combatido contra ellos, sino los secuestrados, los periodistas secuestrados, los occidentales secuestrados, que terminan asesinando, decapitando, como ya hemos visto en esos terribles videos que ellos cuelgan en internet. Para dejarlo en claro, ¿los chicos son captados por la fuerza o son engañados con falsas promesas? Y un poco y un poco, pero la mayoría por la fuerza. Bien. ¿Por qué algunos líderes, como la expresidenta Cristina Fernández, a la hora de hablar del ISIS, se refirió como una suerte de show mediático montado, descreyendo del accionar propio de este grupo terrorista? A ver, ¿cómo analizás eso, Gustavo? No fue la única líder mundial, ¿eh? La verdad es que la amenaza del ISIS, la amenaza terrorista, como hemos visto en los últimos días, 300 muertos y decenas de heridos en apenas una semana, en atentados desde Bangladesh hasta Turquía, Arabia Saudita y hace poco en París, en Bruselas.
Es decir, el ISIS tiene presencia ya en todo el mundo, en todos lados tiene algún tipo de o célula dormida o lo que llamamos estos lobos solitarios que tratan de imitarlos y de realizar el mismo tipo de atentados, más allá de que estén directamente conectados o no. Al mismo tiempo ya tienen control de territorio, por ejemplo, en Libia, en Yemen, y en muchos otros lugares. El ISIS es una amenaza para todos. Desconocer esto es no conocer el mundo. Se ha publicado que el ISIS controla recursos millonarios, algunos hablan de 400 millones de dólares, otros mucho más. ¿A cuánto ascienden sus tropas? ¿Se conoce? Te digo que es mucho más que 400 millones de dólares porque controlan una tercera parte de los pozos petroleros en Siria y una buena parte de los pozos petroleros en Irak, que les da una ganancia muy grande porque sacan el petróleo a través de contrabandistas en la frontera con Turquía, también de Jordania, y hasta el propio régimen de Bashar al-Assad en Siria les compra a ellos parte de este petróleo porque lo necesitan. Es decir, que hay una cantidad muy grande de recursos que le permiten mantener por eso a los milicianos, sabemos de 6.000 europeos, chicos jóvenes que provienen de Europa Central, muchos nacidos en Europa de familias inmigrantes y muchos otros de los países árabes, y reciben un sueldo cada uno más allá de las prebendas que tienen, porque sabemos que son muy corruptos una vez que están en el territorio y piden bashish, una coima, una donación, para llamarlo de alguna manera, a los camioneros, por ejemplo, que quieran transitar. Cobran casi 300 dólares por cada camión que transita en su zona y demás. Cobran altos impuestos y esto les permite tener una cantidad muy grande de dinero y mantener a una cantidad grande de milicianos. Gustavo, las matanzas del ISIS, el atentado terrorista en Francia, el éxodo de las minorías católicas en Siria, están hablando de un panorama muy complejo. A ver, sos una persona que ha recorrido el mundo como corresponsal de guerra. ¿Los países occidentales no vieron venir estos problemas que se estaban gestando, que estaban llegando? Los países lo pueden ver venir, pero hay cuestiones de raíz, de fondo. La primera, que está afectando a todo el mundo y que tiene que ver también con lo del ISIS, es la enorme concentración económica que se produjo en los últimos años y muy particularmente después de la crisis financiera del 2009. Una pequeña cifra, 85 personas multimillonarios del mundo tienen en sus manos la misma riqueza que la mitad más pobre del mundo. Esto crea un caldo de cultivo, obviamente, para muchas barbaridades y es utilizado por muchos líderes inescrupulosos y además clérigos inescrupulosos dentro del islamismo. Pero esa es una de las raíces. Al mismo tiempo, esto crea unas situaciones tremendas. En Europa, el sueño de muchos chicos de las periferias, hijos de inmigrantes nacidos en esos países, no encuentran respuesta a sus búsquedas, a sus utopías del siglo XXI, porque no las tienen ahí y saben que si se enrolan en la utopía occidental, para llamarlo de alguna manera, una cuestión de hacer ciertos sacrificios, estudiando, trabajando para llegar a algún lugar, pueden obtener sus títulos universitarios, pero saben que tampoco van a llegar a crear una sociedad un poco más justa, que es lo que están buscando de alguna manera a mucha gente, y se frustran ahí, y entonces son atraídos por estas barbaridades que son emitidas por clérigos en todo Medio Oriente e incluso en las mezquitas de las periferias de París, de Bruselas y de tantas otras ciudades europeas, y finalmente son las que los atraen a estos jóvenes y que terminan en el ISIS. Es una crisis económica,
económica y una crisis de identidad muy grande. Para cerrar, el ISIS se vale de la tecnología, sube sus decapitaciones a YouTube para infundir terror y difundir su poder de fuego. ¿Esta difusión sin límites de la violencia sirve para generar adeptos o es solo para mostrar la crueldad? Gustavo. No, realmente hay mucha gente que se conecta con esto de alguna manera. Nos parece impensable, ¿no?, que alguien pueda hacer esto, pero les ha dado una pátina de rebeldes victoriosos esas imágenes, y muchos jóvenes, chicos muy jóvenes de todo el mundo son atraídos por esto, y bueno, por eso se van a pelear con el ISIS. Las chicas que van ahí, las 3 chicas estas inmigrantes de una escuela secundaria de muy buena situación en las afueras de Londres, se van y se enrolan en el ISIS, terminan siendo esclavas ahí. Bueno, uno no lo puede entender. Ellas sintieron atracción por todo esto y se fueron. Gustavo, queremos agradecerte tu participación en el programa. Ha sido muy amable y suerte. Muchísimas gracias por invitarme. No, por favor. El autor de Los chicos del ISIS, Gustavo Sierra. Sugerencias a dicencredicen@fivertel.com.ar. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Han sido muy amables. Muchas gracias. Auspiciaron este programa Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte. La fuerza del trabajador está en la UATRE. Chevrolet, Find New Roads.